Yo soy Diana Laura Lagunes Campos y me encuentro con la secretaria María de Lourdes Rosales. ¿Cómo nos encontramos? Muy bien. Muy bien, Ana Laura, todo muy bien. Ok, tengo entendido que su background es estudió sociología, tiene maestría en ciencias políticas, es doctora en administración pública, ha sido directora del C3 y actualmente es la secretaria de Seguridad Pública del municipio de Puebla. Sí, efectivamente, soy licenciada en sociología, tengo una maestría en ciencia política y gestión pública y soy doctora en administración pública. Y mi experiencia en el ámbito de la seguridad es una experiencia que ya rebasa los 13 años ininterrumpidos. Yo inicio en los temas de seguridad precisamente en esta secretaría. Siempre lo digo porque es algo que me honra mucho haber regresado a esta secretaría 10 años después como su titular. También me tocó a mí el proyecto de la creación del Centro Único de Evaluación y Confianza del Estado de Puebla. Puebla llega tarde a los centros y logramos recuperarnos porque en el 2011, cuando el centro se certifica y se acredita, Puebla se convierte en la cuarta entidad con tener un centro acreditado y certificado. Posteriormente me vuelve a tocar la reacreditación y recertificación del centro, lo cual lo logramos en el 2013, que es cada 2 años, y ahí soy invitada a hacerme cargo de la Academia de Formación y Desarrollo Policial Puebla, Iniciativa Mérida General Ignacio Zaragoza, en la que tuve el privilegio de estar 5 años a cargo de esa academia y convertirla en la mejor a nivel nacional. Esa academia hoy por hoy está reconocida como la mejor a nivel nacional. Se tiene una infraestructura ideal para cualquier tipo de práctica policial. Se deja con 4 programas educativos, con el bachillerato técnico en seguridad pública, que es el único a nivel nacional. Ahí se incorporaban jóvenes de 15 años con la secundaria concluida y en 3 años salían como técnicos en seguridad ciudadana. También tenemos una licenciatura para los policías que están en activo y 2 maestrías. Al término de mi gestión, la academia obtiene la acreditación de CALEA, que es la agencia norteamericana especializada en materia de seguridad. Entonces dejamos a la academia con una acreditación de corte internacional. Entonces, tengo entendido que hoy se cumple exactamente el mes de que recibe la secretaría. Es correcto. En este mes que lleva, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cómo se lo entregan? ¿Cómo es la percepción del municipio en cuestiones de seguridad? En términos institucionales nos encontramos con un entramado ya muy caduco. Necesitamos transformar esta secretaría de una Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal a una Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Por qué? Porque el eje principal de nuestras acciones tiene que ser el ciudadano y por lo tanto tenemos que dar paso a la colaboración del ciudadano en muchas formas para poder avanzar en este tema de la seguridad. Entonces vamos a trabajar en ello para presentar en los primeros 100 días ya la propuesta del nuevo reglamento interior de la Secretaría, que daría paso a una definición diferente de la misma. Entonces, junto a ello, en ese mismo entramado institucional que queremos crear o que vamos a diseñar, tenemos que generar mecanismos permanentes de autoevaluación. Si no existe la autoevaluación al interior de la institución, no hay posibilidad de mejora alguna. Tenemos que crear un modelo de evaluación del desempeño institucional y un modelo de la evaluación de la operatividad policial, para de esta manera poder tener la claridad de qué estamos haciendo de manera correcta y seguirlo haciendo y perfeccionándolo, y qué no nos está dando los resultados que queremos lograr y por lo tanto dar paso nuevamente a la generación de nuevas estrategias. Esa es una parte en la que estamos trabajando. Ese mismo entramado institucional tiene que generar un servicio profesional de carrera policial. En las cuestiones de los delitos, últimamente estamos viendo como mucho movimiento en medios, que sí hay más asaltos a casa habitación, estas cuestiones con los migrantes. ¿Cómo es lo que realmente está sucediendo y cuál es la valoración de la Secretaría de este clima?
Lo primero que hicimos fue un diagnóstico, y un diagnóstico además sobre la metodología que se estaba utilizando para las mesas de seguridad. Ahí nosotros nos percatamos que muchos delitos no estaban siendo considerados en los números que se presentaban. Se tomó la decisión de incorporar todos esos delitos para tener un diagnóstico muchísimo más real. Claro. A 3 a 4 semanas, ¿sí?, ya podemos presentar pequeños números a la baja en cuanto al número de incidentes delictivos, con una consideración mayor de los mismos. ¿Sí? Es decir, incorporamos más eventos para ser medidos, y en este momento, un mes después, ya tenemos una baja entre esos números de cuando llegamos a cómo nos encontramos. Sabemos que la baja es mínima, sabemos que la sociedad necesita muchísimo más, pero tenemos la confianza de que ese trabajo que ya empezamos a hacer se seguirá materializando todos los días en mejoras para la ciudadanía. Excelente. Hablábamos de mecanismos permanentes de autoevaluación y también de la institución, y me encanta la idea de Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Cómo es que el ciudadano puede participar más activamente en este cambio o en esta renovación del sistema de seguridad del municipio? El papel del ciudadano en materia de seguridad siempre tiene que estar vinculado al lado preventivo. Okay. ¿Sí? Entonces tenemos que generar más y nuevas estrategias para vincularlos con los ciudadanos para la prevención del delito. En cuestiones de política pública, yo sé que llevamos apenas un mes en la Secretaría, que hay mucho que trabajar, seguimos en esta parte del diagnóstico, pero ¿hacia dónde va a enfocarse más la agenda de política pública de esta Secretaría? Si nos vamos a la definición de política pública como curso de acción tendiente a la solución de problemas públicos acotados y con participación ciudadana, todas las políticas públicas que desarrolle la Secretaría estarán vinculadas al tema de la prevención del delito. Ahí es donde hay que hacer política pública. Perfecto. ¿Y hay alguna estrategia que ya se esté hablando? No sé, estamos hablando de campañas, de talleres, de vinculación con ciertos actores. Hace muchos años surgió un programa que era el Vecino Vigilante. Ese programa dio ciertos resultados. En este momento consideramos que es muy importante retomar el programa para hablar con el grupo de colonos, con los colonos que se han organizado, pero para retomar un tema, el de la cultura de la legalidad. ¿Sí? Entonces tenemos que acercarnos con la ciudadanía, que sabemos que está cansada de los delitos que se cometen, que sabemos que está cansada de todas aquellas situaciones que el mismo sistema de justicia penal ha ido generando, en donde nos están acusando de ser la puerta giratoria y que no están siendo todos retenidos en prisión y que siguen delinquiendo. Entonces, y ante ese hartazgo ciudadano se han suscitado eventos que son lamentables. Entonces tenemos que volver a acercarnos a todo ese grupo de colonos que se han organizado para mantener la organización dentro de un marco de la cultura de la legalidad. Claro. Considero que la cultura de la legalidad obviamente tiene que ir de todos lados, ¿no? Desde la Secretaría, los elementos de seguridad, los primeros respondientes, por supuesto el ciudadano, los jóvenes y la ciudadanía, la sociedad en general. En materia de cultura de la legalidad, ¿cómo esto es impartido hacia adentro de la Secretaría? ¿Cómo manejamos o cómo promovemos este tema de cuestiones de cultura de legalidad, del combate a la corrupción, de transparencia y rendición de cuentas? Si nosotros queremos recuperar la confianza ciudadana en nuestros policías, obviamente lo primero que tenemos que hacer es hacia adentro, el generar una serie de mecanismos de control que inhiban los actos de corrupción, ¿sí? En ese sentido, por ejemplo, toda intervención policial forzosamente debe ser reportada a la Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata. El operador va a generar un folio y con este folio se sustenta el actuar de los policías. Y aquí debemos de ser claros, no solo se genera un folio cuando alguien, que le llamamos el peticionario, llama al 911 pidiendo una intervención policial. También cuando el policía va sobre trayecto y se va a acercar a alguna situación en específica, lo notifica y generamos el folio. Okay. ¿Sí? Entonces, de este modo, nosotros tenemos la claridad
de por qué se está acercando y para qué se está acercando. Y cuando detectamos que alguien no generó ese folio, inmediatamente la situación es trasladada a la unidad de asuntos internos. Oh, excelente. ¿Podrías elaborar un poquito más sobre esta cuestión de los asuntos internos, cómo operan, cómo funcionan? Estamos dotados de una unidad de asuntos internos. Te voy a dar además los teléfonos para que cualquier ciudadano se pueda comunicar con nosotros. Es el 303-8612, ese es el número directo de la unidad, pero igual podemos recibir cualquier queja o denuncia en los números del DERI o en el 911. ¿Cuál es el objetivo de esa unidad? Precisamente el ser un ente garante del buen comportamiento de nuestros elementos. También déjame decirte que desafortunadamente del lado de la sociedad, ¿sí?, a veces se presentan situaciones que no son convenientes. Lo hemos hecho sobre todo en señalamientos con los agentes de tránsito. Por lo general, cuando un ciudadano es detenido porque hizo algo incorrecto de acuerdo al reglamento, la reacción más frecuente es que el ciudadano se enoje. ¿Sí? Cuando la reacción que deberíamos de tener desde la ciudadanía, pues es primero reconocer que estás cometiendo una falta al reglamento, segundo que esa falta al reglamento puede poner en riesgo tu vida y puede poner en riesgo la vida de otros, asumir como cualquier adulto el que cometió un error, y pues la claridad de que no lo vuelves a hacer. Claro. ¿Sí? Pero esa situación ciudadana no es con la que nos encontramos frecuentemente. Entonces nos encontramos con ciudadanos que se enojan, que se molestan y que luego llaman al 911 para decir: el agente de vía fue prepotente conmigo, y no tenemos más nada. ¿Qué sucede ahí, por ejemplo, en estos casos? Es algo muy frecuente escuchar los moches, las mordidas, ¿no? ¿Qué medidas se toman para evitar estos pequeños actos de corrupción dentro de...? Pues no son pequeños, son actos de corrupción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que la ciudadanía sea la primera en no ser la generadora de ese acto de corrupción, porque muchas veces ahí empieza, ¿no?, con el ofrecimiento de cómo le hacemos en el lugar de recibir una infracción. ¿Sí? Entonces, primero es la petición a la ciudadanía de también movernos de manera permanente en esa cultura de la legalidad. Y segundo, que si alguien del personal de tránsito está solicitando algo, nos los haga saber de manera inmediata. Muchas de las críticas que siempre han habido es que estas cuestiones de corrupción se fomentan por los bajos salarios de los elementos de seguridad. Efectivamente, todas las corporaciones policiales, en relación a la importancia de la función que desempeñan, el salario siempre es bajo. O sea, la función más importante del Estado es la salvaguarda de sus ciudadanos y de los bienes de sus ciudadanos, y esa función recae en el ámbito de la seguridad pública y se concretiza o se materializa con nuestro personal operativo. Entonces, efectivamente, tienen la función más difícil de la sociedad y por lo tanto jamás podríamos de veras hablar de que sea el salario justo. Sin embargo, en Puebla, el salario más alto de los policías, afortunadamente, es el de los policías municipales de la ciudad de Puebla. Y vamos a trabajar, que comentaba en un inicio, para generar un servicio profesional de carrera sólido, en donde los ascensos sean un producto claro del esfuerzo y del trabajo de cada uno de los compañeros, y que el ascenso se materialice en un grado, pero al mismo tiempo en un salario diferente. Excelente. En cuestiones de la inversión o del presupuesto de la Secretaría, ¿considera que sí es suficiente para operar? En materia de seguridad también nunca podremos hablar de tener los recursos suficientes. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es determinar los rubros a los que se deben dirigir esos recursos para eficientarlos. Ok. Ya pasando a la sección más cercana a cuestiones de corrupción, ¿cuál cree usted que es como las cuestiones de corrupción más graves del país y desde su ojo experto, qué podríamos hacer? Por ejemplo, tenemos el Sistema Nacional Anticorrupción,
el sistema local anticorrupción del estado de Puebla es el más avanzado a nivel del país. De hecho, es histórico lo que acaba de pasar hace unos días. Hoy mismo está tomando protesta Catalina, que es la nueva presidenta del Comité de Participación Ciudadana. Entonces, a nivel nacional, Puebla está avanzado y va a punta de lanza en cuestiones del Sistema Nacional Anticorrupción. Desde materia de seguridad o su especialidad en administración pública o de ciencias políticas, ¿qué veo? ¿Cómo podemos solucionar? Me queda claro que el tema, que la corrupción es, yo creo que el mayor de los lastres de nosotros como mexicanos, ¿no? Quererla negar, quererla esconder, no creo que tenga utilidad alguna. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues que aquellos que tenemos el privilegio de ser servidores públicos, no se nos olvide eso. Somos servidores públicos y por lo tanto tenemos que hacer nuestro trabajo en estricto acatamiento a un código de ética y comportarnos como la ciudadanía lo requiere. Y por el otro lado, también necesitamos ciudadanos que ya retiren de su vida esas prácticas, ¿no? Porque como se ha dicho, pues es que la corrupción es de doble vía, efectivamente. Por un lado estamos los servidores públicos y por el otro lado está la sociedad. La cultura, la legalidad, volvemos a insistir, es para todos. Claro. Y nos corresponde a todos hacer nuestra parte. En el rol específico de los jóvenes, ¿hay algo pensado que tenga su gestión para incluir a los jóvenes? Me queda claro que van a buscarse o van a abrirse muchísimos más canales de participación ciudadana, específicamente en materia de seguridad, pero los jóvenes tenemos algún espacio ahí. Sí, la instrucción de la alcaldesa, de Claudia Rivera Vivanco, es que todos los programas sean de manera transversales. Entonces, con el Instituto de la Juventud, los programas que hagamos con ellos en materia de prevención sería en coordinación a los que ellos tienen para otras áreas. Entonces, la idea es estar generando una sinergia entre las diferentes instituciones para el tratamiento de los temas de una manera más holística y no separada por sí misma, ¿no? Algo que en México ha complicado el problema de la delincuencia es que nuestros jóvenes no estén en las escuelas. Claro. Si nuestros jóvenes tienen que estar en las escuelas y nuestros jóvenes tienen que estar libres de las adicciones. Entonces, es un tema que rebasa al de esta secretaría, pero que debemos de trabajar de manera coordinada con otras instituciones y con otros organismos públicos para poder encauzar este tipo de situaciones. Perfecto. Y pasaríamos a la última parte de esta entrevista, que es quizás un poco más personal o de mujer a mujer. Pues es un honor y es una gran responsabilidad ser la primera mujer en este puesto. ¿Qué se siente? ¿Qué sucede por su cabeza? Sabemos que es madre. ¿Qué sucede un puesto con tanta responsabilidad? Tomarlo. Obviamente es un privilegio. También es un reto grande, pero yo creo que el hecho de ser mujer no me hace no estar preparada para ello. Claro. Sí, como te comentaba, tengo 13 años trabajando temas de seguridad pública. Entonces, por supuesto que tenemos la claridad y lo más importante, tenemos el equipo para poder ir haciendo aquello que se va requiriendo. Yo lo he comentado, al interior de la Secretaría, jamás yo he tenido o he notado de mis compañeros directores o del personal operativo algún tipo de situación incómoda hacia mí por el hecho de ser mujer. ¿Sí? Yo creo que se necesitaba tener una presidenta mujer para que tuviéramos una secretaria de Seguridad Pública mujer, ¿no? Y en ese sentido son las nuevas formas. ¿Que hay resistencias? Tú sabes que siempre las habrá y en cualquiera de los temas, ¿no? Pero en este momento yo no creo que el hecho de ser mujer haga más difícil el trabajo. El trabajo por sí mismo es difícil. Sí, excelente. Y ya preguntas un poco más técnicas y más aterrizadas.
sabemos que estamos en un estado y en una ciudad bastante complicada, muy rica en panoramas por cuestiones de las universidades, por la geografía. En estos últimos años se han dado cuestiones de violencia de género. ¿Hay algo planeado en la cuestión de Secretaría de Seguridad Pública? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo piensan atacar? ¿Cómo puede la ciudadanía participar para ayudarles a cumplir su función? Nuevamente, y retomando la idea de tenemos una alcaldesa mujer, si hay temas que ella ha marcado como prioritarios, son los que tienen que ver con la violencia de género, ¿no? Entonces, todas las instituciones del Ayuntamiento de Puebla tenemos instrucciones de trabajar desde las diferentes perspectivas para el tema de la violencia de género. Excelente. Por ejemplo, uno de los casos, Luis Bank, con el reglamento de acoso callejero, ¿procede, no procede? Para mí no me resulta tan claro si alguien me chifla por la calle, pues que procede. Y mientras no haya una denuncia, no pasa nada. Ok. ¿Y hay alguna forma o hay alguna estrategia planeada para que las denuncias sean un proceso más fácil para el ciudadano? Cuando menos en nuestra parte interna, que tenga que ver con temas de corrupción o de algún mal comportamiento de alguno de los compañeros, esa es una de las instrucciones que tiene la Unidad de Asuntos Internos. Acelerar los procesos para poder llegar a resolutivos con menor tiempo y poder establecer las medidas precautorias, correctivas o preventivas que sean necesarias. La idea fundamental es recuperar nuestra ciudad, recuperar la tranquilidad, la pacificación que se está planteando a nivel nacional, pues obviamente debe ser Puebla parte de ello. Entonces, ¿cuál es la petición? Lo que hemos venido hablando. Recobremos la cultura de la legalidad desde los diferentes órdenes, desde los diferentes quehaceres, desde las diferentes edades, desde nuestro propio comportamiento, para de esa manera ir reconstruyendo el tejido social.